¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a instalar el entorno de desarrollo integrado, el IDE, con el que vamos a trabajar en este curso. Yo ya lo tengo aquí descargado, es el entorno DevC que se basa en el compilador de C MinGW. Yo en mi caso he bajado la versión 4992 portable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin necesidad de instalarla directamente se ejecuta y la podemos, por ejemplo, tener almacenado en un disco duro externo, en un pendrive, incluso en una tarjeta de memoria SD y llevárnosla de un sistema a otro sin necesidad de hacer una instalación previa. En la descripción de este vídeo os facilitaré el enlace para que lo podáis descargar, pero también lo podéis encontrar en internet. Basta con que pongáis DevC 4992 portable y os lleva o bien a las páginas oficiales del desarrollador del compilador. Yo, por ejemplo, en mi caso lo he descargado de esta página. Lo descargáis y sin problemas. Una vez lo habéis descargado, está en formato comprimido, está en formato RAR. Lo único que tenéis que hacer es abrirlo e instalarlo pues en la unidad que deseéis. Yo en mi caso lo voy a instalar en la unidad C, en el raíz, y simplemente arrastráis esta carpeta. Dejemos que se termine de copiar, cerramos el RAR, esto ya se puede eliminar y pues nada, yo ya lo tengo en C y lo que voy a hacer es crear dentro una carpeta que le voy a llamar Examples, la carpeta de ejemplos, y dentro de esta carpeta pues vamos a ir almacenando todos los ficheros de ejercicios que vayamos haciendo durante el curso. Sacamos un acceso directo al escritorio. Lo ejecutamos, recordar ejecutar como administrador para no tener problemas. Y lo que os decía, como es la versión portable, se ejecuta directamente, no es necesaria una instalación previa. Este es el entorno de desarrollo. Inicialmente, aquí solamente os voy a enseñar cómo abrir un nuevo proyecto. Hay dos tipos de ficheros. Un fichero de proyecto, que es, por decirlo así, el fichero que engloba como una especie de contenedor. Entonces es lo primero que hay que hacer, crear un nuevo proyecto. Hay varios tipos. Por ejemplo, este sería si quisiéramos hacer una aplicación con entorno gráfico, tipo aplicaciones de Windows, si quisiéramos desarrollar una librería estática, una librería dinámica, un proyecto vacío al que ir añadiendo nuevos ficheros. En nuestro caso vamos a hacer lo que se llama una aplicación de consola. En este curso, para enseñar los fundamentos de la programación, vamos a empezar por hacer aplicaciones de consola, es decir, las antiguas aplicaciones que se ejecutaban en entorno MS2. Vale, entonces elegimos aplicación de consola, ponemos un nombre para nuestro proyecto, por ejemplo, ejercicio 1, ex1. Importante, le decimos que vamos a trabajar con el compilador de C. El compilador de C++ tiene otros cambios, otras mejoras, ha habido funciones que se han deprecado, es decir, que ya no existen. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en C, le indicamos que C y ya está. Aceptamos. Nos dice dónde lo queremos guardar. Entonces, yo en mi caso os dije que dentro de la carpeta DevC habíamos hecho la de Examples, entonces ya directamente me detecta el nombre que le he puesto antes, ex01.dev. .dev en este entorno de desarrollo es el fichero de proyecto, ¿vale? Aquí lo dice, devc++ project. Y se nos abre ya directamente dentro de nuestro, por eso decía que es un contenedor, ¿vale? Se nos abre dentro de nuestro proyecto otro fichero que es main.c, que es el fichero de código fuente principal. Si recordáis, en los primeros vídeos hablábamos que los editores de texto, dependiendo del entorno de desarrollo, son más o menos asistidos. Y definimos asistidos porque, pues te ayudaban, ¿no? Entonces, en este caso, nada más abrir un nuevo fichero, un nuevo proyecto, ya directamente nos está incluyendo un patrón. En lugar de tener que escribirlo nosotros a mano cada vez, nos está incluyendo unas líneas que son necesarias, que tiene que haber en todo programa. Entonces, la primera línea, almohadilla include stdio.h y almohadilla include stdlib.h, son las dos librerías estándares que todo programa C va a necesitar. stdio quiere decir Standard Input Output, es decir, aquí vamos a encontrar todas las funciones relacionadas pues con la entrada y salida de datos
por dispositivos como teclado y pantalla principalmente, aunque también podríamos hablar de dispositivos de entrada como el ratón o dispositivos de salida como la impresora y demás. También encontramos las funciones relacionadas con la creación y la manipulación de ficheros. Y luego estaría la librería stdlib Standard Library, es decir, librería estándar, donde encontramos funciones pues relacionadas con lo que podría ser pues la conversión de tipos, que ya veremos lo que son los tipos en C, tipos de datos, pues relacionadas con funciones aleatorias, etcétera. Si tenéis alguna duda, y a día de hoy tenemos aquí a San Google y la Wikipedia, siempre podéis, por ejemplo, escribir stdio.h. Vamos a ver qué hace o qué contiene esta librería. ¿Veis? Como os decía, pues ¿qué tiene? Pues tiene funciones, ¿ves? Para manipulación de ficheros, funciones de manipulación de entrada y salida de datos, como por ejemplo, ¿veis? El printf, que esta sí que os sonará de vídeos anteriores. Tenemos también el scanf, que es para entrada de datos, principalmente por teclado. Tenemos también funciones relacionadas con todo lo que es la manipulación de ficheros, que esto ya lo veremos. Tenemos constantes, etcétera. Y en cuanto a la librería stdlib, pues lo mismo. Podemos ver pues qué contiene, pues lo mismo, funciones relacionadas con la conversión de tipos, funciones de gestión de memoria, de control de procesos, etcétera. Bueno, no me quiero extender ahora con esto, pero lo que quiero que entendáis es eso, que en Google ponéis el nombre de la librería, hay más, estas son las principales, y os dice pues bueno qué contiene esa librería y qué podéis esperar de las funciones, de las constantes, de las macros que pueda contener. Estas librerías vienen en todo compilador de C, son las básicas. Y pues bueno, tiene las funciones principales que todo programa C va a utilizar seguro. Lo siguiente que vemos sería la función main, que sería el módulo o función o procedimiento principal, el cual se va a encargar de llamar a otras funciones o procedimientos que desarrollemos, ¿no? Un programa sencillito no tiene por qué tener más de un procedimiento, pero conforme el programa vaya creciendo, recordar que comentábamos que en programación modular y estructurada es recomendable ir dividiendo la solución de los problemas. Entonces, en este caso, este es el nombre del procedimiento o módulo, se llama main. Y lo que veis entre paréntesis son los parámetros de entrada. Esto ya lo veremos más en profundidad, pero tiene dos. Un parámetro llamado argc, que es de tipo entero, y esto es lo que llamamos un vector, que ya veremos lo que es. Bueno, una cadena, que es las cadenas son vectores de caracteres. Y entre las llaves vendría lo que es el cuerpo del programa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el típico programa, el programa más sencillito que hay, que es mostrar algo por pantalla, recordad que utilizamos la función printf, y la función printf, ¿veis? Ya nos está asistiendo. ¿Veis? El editor de texto nos asiste, que desaparece, y nos dice, ¿veis? Const chart asterisco, es decir, quiere una cadena, que le incluyamos una cadena. Entonces puedo poner, pues, hola mundo, este es mi primer programa. Lo que tenemos que hacer ahora, si queremos ver cómo funciona el programa, sería irnos aquí a ejecutar, y tenemos varias opciones: compilar o compilar y ejecutar. Nosotros vamos a trabajar con compilar y ejecutar, ahora luego os diré por qué. Bueno, antes de eso, acostumbraros a que cada vez que vayáis escribiendo líneas de código, tenéis que ir guardando. Hay varias opciones de guardado, guardar solamente el archivo con el que estamos trabajando. Yo prefiero darle a guardar todo, y así te guarda tanto lo que hayas escrito en main C, como también si has hecho cambios en el archivo de proyecto. ¿Por qué nos sale ahora esto? Porque lo que guardamos al principio fue el fichero ex1.dev, pero todavía el principal no lo hemos guardado, es la primera vez que lo guardamos. Entonces lo mismo, por defecto ya te sale la carpeta de ejemplos y le podéis llamar como queráis. Podéis llamarle main.c o podéis llamarle, si queréis, ex1.c. Lo que os quería decir es que fijaros lo que está pasando. Si nos metemos en la carpeta de ejemplos, ¿veis? Tenemos los dos archivos que hemos creado, el archivo de proyecto y el archivo de código fuente.
Si le diéramos a editar, con cualquier editor de los que tengáis, el Notepad, ¿veis? El código fuente, el fichero ex1.c, que es el fichero de código fuente, es texto puro, lo que estamos escribiendo aquí. Y el fichero de proyecto, el .dev, lo mismo, son toda una serie de parámetros y demás necesarios para que el IDE, el entorno de desarrollo, sepa qué hacer. Esto lo crea él automáticamente y aquí no tenemos que tocar nada.